músculo esquelético y vamos a ver la transmisión neuromuscular y todo este sistema de acoplamiento, excitación y contracción del músculo esquelético. Ayer hemos visto las características de la contracción, hemos visto cómo las proteínas contráctiles, la actina y la miosina, interactúan entre sí, produciendo la contracción del músculo. Ahora vamos a ver de qué manera se activa este mecanismo de contracción a través del sistema nervioso central con la unión con el músculo, este mecanismo de transmisión del impulso nervioso desde el nervio raquídeo hacia el músculo esquelético se realiza a través de la unión neuromuscular. Esta unión neuromuscular es la que va a permitir que el impulso nervioso que parte desde el área de la corteza cerebral, que conocemos como el área motora de la corteza cerebral, ese impulso nervioso llegue hasta el músculo, hasta la fibra muscular, y ahí puedan interactuar las proteínas contráctiles, los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Bien, toda fibra muscular esquelética, toda fibra del músculo esquelético está inervada por fibras nerviosas procedentes de la médula espinal. Estas fibras nerviosas son fibras mielinizadas, grandes fibras mielinizadas, son las más veloces del sistema nervioso central. Estas fibras nerviosas parten del asta anterior de la médula, se originan en las motoneuronas que están en el asta anterior de la médula espinal, y desde ahí, desde el asta anterior de la médula, transmiten entonces el impulso nervioso hasta el músculo. Cuando el nervio raquídeo llega al músculo, termina en un axón que casi, diríamos, entra en contacto con el músculo, casi se llega a unir al músculo, aunque no es una unión verdadera, se conoce como la unión neuromuscular. También a este punto, a la unión neuromuscular, se conoce como el nombre de placa motora. Entonces, cuando un potencial de acción se origina en las fibras nerviosas, ¿no? Viaja, llega hasta la fibra muscular, se transmite hacia la fibra muscular en la mitad exacta de la fibra muscular, y el potencial de acción es transmitido desde la fibra nerviosa, viaja a través de la fibra muscular en ambas direcciones, hacia los extremos de la fibra muscular. Acabamos de decir que estas terminaciones nerviosas llegan más o menos a la mitad de cada fibra muscular. Solo hay una unión de este tipo en cada fibra muscular, excepto un 2% de las fibras musculares esqueléticas que no van a tener directamente una unión neuromuscular. Si ustedes observan esta microfotografía, podemos observar que un nervio raquídeo está llegando, ¿vean? Estas son las fibras musculares. Cada fibra muscular tiene una terminal axónica del nervio raquídeo que la inerva. ¿Vean? Esta parte es aproximadamente la mitad de cada una de estas fibras. Entonces, estas fibras se extienden tanto hacia la izquierda como hacia la derecha hasta terminar y de unirse con las fibras de los tendones, ¿no? Entonces, cuando un potencial de acción, un estímulo, llega a través, por ejemplo, de esta fibra nerviosa
que es una fibra mielinizada tipo A, con una velocidad de entre 80 a 100 metros por segundo, llega el estímulo hasta la fibra muscular. Aquí está el terminal de la fibra nerviosa, o el axón final, el axón terminal de la fibra nerviosa, y que se une con la fibra muscular. A esta parte se conoce como unión neuromuscular, o también llamada placa motora. Ahora, si hacemos un examen más, digamos, detallado de la unión neuromuscular, o también llamada placa motora terminal, vamos a ver que por una parte tenemos al nervio, ¿no? La parte final del nervio. Este es un nervio mielinizado, es una fibra nerviosa tipo A, gruesa, que transmite a gran velocidad el impulso nervioso, y al final esta termina en lo que se conoce como la parte terminal del axón terminal, o también botón sináptico, o simplemente pie sináptico, o botón simplemente, ¿no? Este punto es el que va a entrar en contacto, o se va a poner casi en contacto con la fibra muscular. Bien, estas fibras nerviosas mielinizadas, entonces, forman un complejo de terminaciones nerviosas que van a invaginar ligeramente la superficie muscular. Sin embargo, no entran en contacto directamente con la fibra muscular, ¿no? Permanecen fuera de la membrana plasmática. Bien, ahora, si hacemos un agrandamiento de esta parte de la imagen, vamos a tener, digamos, esta imagen mucho más detallada de lo que es la unión neuromuscular. Esta es la parte del axón, la parte en la que la fibra muscular o la fibra nerviosa casi entra en contacto con la fibra muscular. Aquí hay una invaginación de la membrana plasmática de la fibra muscular. Esta invaginación se llama, toma un nombre, el nombre de gotiera sináptica o valle sináptico, porque como ustedes pueden ver forma un valle. Un valle es una depresión entre dos mesetas, ¿no? Aquí hay una meseta, aquí hay otra meseta, y esta depresión, esta invaginación, lo vamos a conocer como valle sináptico. ¿Por qué sináptico? Porque es el punto de contacto o el punto de transmisión del estímulo entre el nervio y el músculo. Aquí va a haber una sinapsis neuromuscular. Después, cuando hablemos de neuronas y transmisión del impulso entre neuronas, vamos a ver que también hay una sinapsis nerviosa entre dos neuronas. Esta vendría a ser una especie de sinapsis neuromuscular, ¿no? Ahora, bien, ahora, entre el axón terminal y la membrana del músculo hay un espacio, como ustedes pueden ver. Este espacio se denomina hendidura sináptica, ¿no? Aquí este espacio mide entre 20 a 30 nanómetros de ancho, y por aquí circula el líquido extracelular con todas sus características, ¿no? Porque estas son dos células. Esta es una célula muscular con las características de líquido intracelular, y esta es una célula nerviosa, una fibra nerviosa con las características de líquido intracelular en su citoplasma. En cambio, aquí es el líquido extracelular con las características que tiene el líquido extracelular en todo el organismo.
Ahora, vean, en el fondo de la gotiera o del valle sináptico hay estos pliegues que tiene la membrana, ¿no? Y que aumentan la superficie de la membrana del músculo. Estos pliegues, estas hendiduras subneurales, así se llaman, porque son unas hendiduras ya en el propio valle, en la propia gotiera, vean, hay eh, unas hendiduras que van a aumentar la superficie de la membrana del músculo, de la membrana sarcoplasmática. Bien, estas hendiduras o digamos, estos pliegues se los conoce como hendiduras subneurales. Entonces, bien, ahora, si analizamos la terminal axónico al nervio, vamos a ver que aquí hay muchas mitocondrias, ¿ya? Todas estas son mitocondrias que van a proveer de ATP a la terminal axónico. Además, aquí hay una gran cantidad de vesículas. Estas son vesículas, ¿no?, que están en la terminal axónica y que están cargadas de un neurotransmisor. Ese neurotransmisor es la acetilcolina. La acetilcolina va a ser la encargada de transmitir el impulso nervioso del nervio al músculo. Esta acetilcolina se sintetiza en el propio citoplasma del axón. No se sintetiza en otro lugar. La acetilcolina, como todo neurotransmisor, es una sustancia química muy simple. No es una proteína, no es un hidrato de carbono, no es una grasa. Es una sustancia química muy simple que se forma a partir de la acetil-CoA y la colina. Para que se forme la acetilcolina, tiene que haber necesariamente la intervención de una enzima, la acetilcolinesterasa, que está muy difundida por el citoplasma. Entonces aquí en el citoplasma del axón hay acetil-CoA y colina. La acetil-CoA que viene de la respiración celular y la colina que la ingerimos con la dieta. Esas dos sustancias están en abundancia en el axón. Hay una enzima, la enzima acetilcolinesterasa, que gracias al ATP que hay en abundancia aquí, produce la interacción, la reacción química entre estas dos sustancias para producir la acetilcolina. Luego, la acetilcolina producida en el citoplasma y va a ingresar hacia las vesículas sinápticas, estas vesículas que están aquí, que vean, son numerosas, y va a estar lista para ser liberada hacia el espacio sináptico o hacia la hendidura sináptica también, ¿no? Que es este espacio donde está circulando el líquido extracelular. Bien, ahora, si agrandamos, vean, este pedacito de aquí lo vamos a agrandar y tenemos las hendiduras subneurales, el espacio sináptico, ¿no? Y el axón terminal, una pequeña parte del axón terminal. Este es el espacio sináptico con el líquido extracelular. ¿Qué ocurre cuando se va a transmitir el impulso nervioso? Este impulso nervioso llega a través del nervio raquídeo, transmitido desde las motoneuronas del asta anterior de la médula hacia la fibra nerviosa que abandona la médula espinal y llega hasta el músculo, hasta un músculo determinado. Entonces, ven, este potencial de acción va a llegar hasta el axón. Aquí va a producirse un aumento de la carga eléctrica de la célula, de negativa se va a convertir en una carga eléctrica positiva, debido a que este estímulo
lo que hace es que ingresen iones sodio al interior del axón. Este estímulo eléctrico, esta carga eléctrica positiva, hace que se abran canales de sodio. Aquí, en el axón terminal, hay canales de sodio. ¿Ven ustedes? Perdón, canales de calcio. Vean, estos son canales de calcio. El calcio que está en el líquido extracelular, el calcio es mayoritario en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Cuando se abren estos canales de calcio, que son canales que se abren por voltaje, el calcio ingresa al interior del axón terminal. Se une a las vesículas cargadas de acetilcolina y luego llegan hasta las vesículas llegan hasta la membrana, ahí se fusionan con la membrana y por un mecanismo de exocitosis liberan a la acetilcolina en el espacio sináptico, en el líquido extracelular. Aquí, entonces, la acetilcolina difunde hacia las hendiduras subneurales. Y ustedes pueden ver que aquí en las hendiduras subneurales hay unas pequeñas líneas negras. Estas son receptores proteínas receptoras especializadas y específicas para la acetilcolina. Son receptores colinérgicos, por eso son receptores de la acetilcolina. Son receptores colinérgicos del tipo nicotínico, porque después vamos a ver que hay receptores colinérgicos del tipo muscarínico. No nos preocuparemos ahora de diferenciar entre nicotínicos y muscarínicos. Solamente diríamos que estos son los nicotínicos. Se llaman nicotínicos porque son estimulados por la nicotina. Cuando se descubrió a estos receptores, se vio que era la nicotina la que producía un estímulo, pero luego se buscó una sustancia natural o endógena propia del organismo que haga lo mismo que la nicotina y se encontró que era la acetilcolina la que cumplía funciones de activar, de estimular a estos receptores nicotínicos. Estos receptores nicotínicos de la acetilcolina están en el músculo esquelético, están en las neuronas postganglionares del sistema simpático y del sistema parasimpático, están en neuronas de la corteza cerebral, están muy distribuidos estos receptores nicotínicos. Aquí, específicamente, entonces, en las hendiduras subneurales están estos receptores. ¿Qué son estos receptores? Estos receptores no son nada más que canales de sodio que se abren por ligando. ¿Cuál es el ligando? La acetilcolina, ¿no? Entonces, cuando la acetilcolina es liberada desde el axón terminal del nervio raquídeo, vean, la acetilcolina se difunde, ¿no?, por difusión simple desde un espacio de mayor concentración hacia estos receptores. Bien, una vez que la acetilcolina entonces llega al receptor, se une con su receptor. Si aumentamos el tamaño de esta parte de este dibujo, vamos a ver al receptor y a la membrana celular del músculo esquelético. Entonces aquí tenemos el receptor y la membrana del músculo esquelético. Fíjense, entonces este es el receptor nicotínico de la acetilcolina. Es un canal de calcio. De sodio. Este canal de sodio tiene una particularidad.
como todos los canales de sodio, tiene una carga eléctrica negativa en el interior. Atrae al sodio, que es un ion extracelular. Ustedes recordarán, el sodio está en una gran concentración en el líquido extracelular. Si cada uno de estos signos más es un ion sodio, ¿no? Entonces aquí hay muchísimos iones sodio en el líquido extracelular. La concentración del sodio en el líquido extracelular es de 142 miliequivalentes por litro. Estos iones, entonces, lo que hacen es ingresar a través del canal de sodio cuando este canal se abre. ¿Y cuándo se abre el canal? Fíjense, en este momento el canal está cerrado. Así haya cargas negativas y haya mayor concentración de sodio en el exterior, el sodio no puede ingresar por este canal. ¿Cuándo se abre este canal? Cuando la acetilcolina, esa acetilcolina que ha sido liberada del axón, se une al receptor. Aquí hay un sitio específico para la acetilcolina. La acetilcolina es atraída aquí por una atracción química y establece una afinidad química, es decir, se establecen enlaces químicos entre la acetilcolina y la proteína, porque esta es una proteína del receptor nicotínico. Cuando esto ocurre, hay un cambio de conformación de la proteína y se abre el canal de sodio. Y fíjense cómo el sodio ingresa con facilidad hacia el interior, por dos motivos. Uno, porque aquí hay cargas eléctricas que atraen al sodio y además estas cargas eléctricas negativas que atraen al sodio que es positivo, y además porque aquí en el interior de la fibra muscular el sodio solamente tiene una concentración de 10 miliequivalentes por litro frente a 142 equivalentes miliequivalentes litro que está en el exterior. Entonces, vean, esa diferencia, esa gradiente de concentración hace que el sodio ingrese en gran cantidad hacia el interior del músculo. Ese es, entonces, un mecanismo importante que tener en cuenta. Este canal tiene un diámetro de 0,65 nanómetros y permite que no solo el sodio ingrese o pase a través de este canal, pero sin embargo el sodio, por su tamaño y por las cargas negativas que tiene, es el ion que ingresa a gran velocidad. El cloro no atraviesa el canal porque las cargas negativas lo rechazan, y los potasios también tienen dificultad para salir. En realidad, a través de este canal, quien aprovecha para pasar cuando se abre es el sodio. Y es el ion que más fluye a través de este canal. Bien, ahora, cuando ingresa el sodio al interior del músculo esquelético, el interior del músculo esquelético tiene un potencial de membrana en reposo de de menos 80 a menos 90 milivoltios. Este sodio que ingresa, entonces, va a cambiar este voltaje. El voltaje va a empezar a subir, ¿no es verdad? Va a subir y también va a impedir que salgan iones potasio y va a aumentar el voltaje al interior del músculo esquelético. Bien, ahora, cuando el sodio ingresa al interior del músculo esquelético, lo que va a producir es que aquí cambie el voltaje de negativo, que era el interior de la célula, ¿no es verdad?, se va a convertir en positivo por la gran cantidad de iones sodio que ingresa al interior. Bien, esto es un aspecto importante a ser tomado en cuenta. Este potencial eléctrico que va a cambiar el interior de la célula en cuanto a su carga eléctrica es esencial para la contracción del músculo esquelético. Ahora, antes de pasar ya a hablar de lo que ocurre en el interior del músculo esquelético,
volvamos un ratito hacia al exterior, hacia el exterior. Hemos dicho que aquí hay una enzima, ¿no? Eh, Perdón, antes. Cuando, aquí, vean, ¿qué ocurre cuando se libera la acetilcolina? Antes, cuando se sintetiza la acetilcolina, esta se sintetiza gracias a la acción de una enzima, la acetiltransferasa de colina. Esa es la enzima que está en el interior del axón. Cuando la acetilcolina sale y llega al receptor, lo que hace es abrir el canal para que ingrese el sodio. Pero ¿hasta qué momento actúa la acetilcolina? La acetilcolina tiene una vida muy pequeña, ¿sí? Muy corta, milisegundos, ¿sí? Porque aquí, al lado del receptor, en la superficie de la membrana, hay otra enzima, la acetilcolinesterasa. Esta es la enzima que va a destruir la acetilcolina. ¿Ya? Entonces tenemos dos enzimas, recuerden, una, la acetiltransferasa de colina, que va a sintetizar la acetilcolina a partir de la colina y del acetil-CoA. Y la otra, la acetilcolinesterasa, que está en el espacio extracelular, ya aquí junto a la membrana del músculo esquelético, que va a destruir a la acetilcolina y va a terminar la acción de la acetilcolina. Una vez destruida la acetilcolina, este canal de sodio se va a cerrar. Por eso que la acción de este neurotransmisor dura un periodo de tiempo muy corto, milisegundos. ¿Y en qué lo va a convertir? A la acetilcolina, en acetato y en colina. La colina nuevamente es recaptada por el axón para volver a ser utilizada, y el acetato es llevado hacia el hígado para que se elimine junto con la bilis y junto con otros productos a través de la bilis y también a través de la orina. Entonces ya es un producto que no nos sirve. Por eso que, vean, la acetilcolina tiene que ser destruida por esta enzima, por la acetilcolinesterasa. Pero también puede ser que la acetilcolina difunda hacia el exterior del espacio sináptico y ya no esté disponible para actuar, pero esta acetilcolina que se va a difundir fuera del espacio sináptico, aunque no va a estar directamente en contacto con los receptores de acetilcolina, va a estar tal vez ahí circulando por el líquido extracelular. Hay otra enzima, una enzima que se llama la pseudocolinesterasa, que termina con la vida de la acetilcolina, ¿ya? Entonces, ese tiempo tan pequeño que tiene de vida la acetilcolina y que hace que se abre el canal de sodio, ingrese el sodio y despolarice a la fibra muscular, es suficiente. Esos milisegundos que mantienen abiertos el canal de sodio son suficientes para excitar, para despolarizar a la fibra muscular. Bien, entonces, ¿qué ocurre con la fibra muscular cuando ha ingresado el sodio? Vean, una vez que el sodio en esos milisegundos ha ingresado, va a producir un aumento de el potencial eléctrico de la célula, la carga eléctrica de la célula va a aumentar, ¿vean? Y puede llegar a aumentar incluso hasta 50, 75 milivoltios, lo que va a hacer que esta célula cambie totalmente su carga eléctrica, de muy negativa. Vean, la carga eléctrica del músculo cuando está en reposo
es de entre menos 90 a menos 80 milivoltios. Desde aquí, cuando hay un potencial de acción que es suficientemente intenso, atraviesa el umbral, ¿verdad? Puede hacer que esta célula llegue fácilmente hasta 50, hasta más 50 milivoltios, ¿no? Esto va a cambiar totalmente el ambiente eléctrico de la célula. De negativo que era, lo va a volver positivo. Bueno, aquí un otro gráfico, ¿no? La liberación de la acetilcolina que va a actuar sobre el receptor nicotínico, abre el canal. Una vez que la acetilcolina cumple con su función, la acetilcolina esterasa la va a destruir, ¿no? Bien, ahora, también puede haber una fatiga de la unión neuromuscular. ¿En qué radica la fatiga de la unión neuromuscular? En que si hay una cantidad elevada de estímulos o hay una descarga muy intensa de potenciales de acción desde el músculo o desde el nervio raquídeo hacia el músculo, podría esto hacer que el músculo entre en una contracción permanente, en un estado de tetanización. Generalmente, entonces, aquí lo que hace es que el número limitado de vesículas con acetilcolina se acabe, pues, ¿no? La acetilcolina se termina y si no hay acetilcolina, no hay neurotransmisión. Este es un efecto de fatiga. Este efecto de fatiga no solamente lo vamos a ver aquí en la unión neuromuscular, sino también lo vamos a ver en la sinapsis nerviosa. Es un mecanismo de seguridad que tienen estas uniones, estas sinapsis, para que no haya una sobreestimulación, en este caso del músculo, y en el caso de las neuronas, de la neurona postsináptica, para que no quede sobreexcitado. Bien, ahora, ¿cómo se forma y libera la acetilcolina? La acetilcolina se forma allí en el axón terminal. Sin embargo, las vesículas que van a contener a la acetilcolina no se forman en el axón ni en el propio citoplasma. Estas vesículas se forman a nivel del aparato de Golgi, de la motoneurona, es decir, en el soma de la motoneurona. Desde ahí, ¿no?, van a ser transportados estas vesículas hasta el axón terminal, a lo largo de todo el nervio hasta la unión neuromuscular prácticamente, ¿no? Y la acetilcolina no se forma ni en el aparato de Golgi ni en el retículo endoplásmico, sino directamente en el citoplasma de la terminación de la fibra nerviosa. Entonces, estas vesículas que se forman en el aparato de Golgi viajan prácticamente vacías, sin contener acetilcolina, hasta el terminal axónico. Ahí van a llenarse recién de acetilcolina, ¿no? Esa acetilcolina que se forma en el citosol ingresa hacia el interior de la vesícula y la vesícula se carga. Cuando llega el potencial de acción, entonces, y abre los canales de calcio a nivel de la membrana, el calcio se acerca a las vesículas, junto con las vesículas el calcio llega hasta la membrana citoplasmática, las vesículas se fusionan con la membrana y por exocitosis liberan la acetilcolina hacia el espacio sináptico, ¿no? Una vez que la acetilcolina cumple con su función, se escinde, es decir, se destruye la acetilcolina gracias a la acetilcolinesterasa en acetato y en colina. Ahora, siempre hay un número de vesículas, digamos, elevado
para ser disponible en las terminaciones nerviosas. Hay una cantidad suficiente de vesículas con acetilcolina, pero cuando hay muchos impulsos nerviosos, como hace un momento, y podría el músculo sobreexcitarse, esta acetilcolina se puede acabar, la cantidad de acetilcolina se puede acabar y es lo que se conoce como fatiga muscular. Bien, ahora hay algunos fármacos, no vamos a entrar en detalle porque esto lo van a ver cuando vean farmacología, que pueden potenciar o bloquear la transmisión en la unión neuromuscular. ¿Ven? Hay fármacos que estimulan a la fibra muscular por su acción similar a la acetilcolina, la metacolina, el carbacol, la nicotina. Estos fármacos actúan sobre la unión neuromuscular y hacen exactamente lo mismo que la acetilcolina. Ya les decía que la nicotina fue la sustancia que permitió encontrar a estos canales de sodio dependientes de la acetilcolina, por eso se llaman canales nicotínicos, ¿no? Estas sustancias no son destruidas por la colinesterasa, por la acetilcolinesterasa, que son fármacos, y pueden producir zonas localizadas de despolarización a nivel de la membrana del músculo esquelético. Luego, hay fármacos que estimulan la unión neuromuscular inactivando a la acetilcolinesterasa. Vean estos fármacos como la neostigmina, fisostigmina, que se utilizan para una enfermedad como es la miastenia gravis, lo que hacen es inactivar a la acetilcolinesterasa. Si no hay acetilcolinesterasa, no hay destrucción de la acetilcolina. Esta enfermedad, la miastenia gravis, se caracteriza porque la producción de acetilcolina es muy pobre. Entonces hay poca acetilcolina y eso hace que en el transcurso del día una persona empiece a perder movilidad y la musculatura esquelética entra en fatiga rápidamente porque se acaba la acetilcolina. Entonces, estos fármacos lo que hacen es inactivar a la acetilcolinesterasa. Si no hay acetilcolinesterasa, no hay, no se acaba la acción de la acetilcolina sobre el receptor de la nicotínico, ¿no? De la acetilcolina. Y hay fármacos que también pueden bloquear la transmisión en la unión neuromuscular. Los fármacos curariformes lo que hacen es competir con la acetilcolina en el receptor, desplazan a la acetilcolina y no producen la apertura del canal de sodio, ocupan el sitio de la acetilcolina, pero no hacen que el canal permanezca cerrado. Entonces no hay transmisión del impulso nervioso porque el músculo no se va a despolarizar, ¿no? Estos fármacos se utilizan, por ejemplo, cuando se hacen intervenciones quirúrgicas y se quiere que el músculo esté relajado, ¿no? Los fármacos curariformes. Se los obtiene de una sustancia natural, el curare, que utilizaban los indígenas amazónicos para cazar animales, o sea, el curare lo que hace es, vean, en las flechas, en las puntas de las flechas, ponen, lo asuntan con curare, con esta sustancia natural que está en las plantas, en un tipo de planta, apenas la flecha ingresa un poquito en el cuerpo del animal, no necesita dañar ningún órgano, el curare circula rápidamente y lo que hace es producir la parálisis completa del animal. Entonces, de esa manera todavía hay indígenas amazónicos que cazan con curare, pero el principio activo se lo utiliza para
por ejemplo, producir parálisis y relajamiento de los músculos durante ciertas cirugías, ¿no? Los anestesiólogos suelen utilizar el curare con ese fin. Bien. La miastenia gravis, les decía, por ejemplo, es una enfermedad que tiene como características que las uniones neuromusculares no pueden transmitir suficientes señales desde las fibras nerviosas a las fibras musculares porque hay poca producción de acetilcolina. Se piensa que esta es una enfermedad autoinmunitaria y que al no producir acetilcolina suficiente el paciente, ¿ven? Esta acetilcolina se acaba y hay una parálisis progresiva de los músculos durante el día, que es cuanto más movimiento se hacen, ¿no? Esta enfermedad avanza hasta terminar matando al paciente, ¿no? Porque, fíjense, cada vez más músculo o menos movimientos puede hacer el paciente y finalmente los músculos que son afectados y que van a causar la muerte son los músculos respiratorios, y al no moverse los músculos respiratorios no hay inspiración y expiración, el paciente puede morir, ¿no? La neostigmina, que impide la acción de la acetilcolinesterasa, que inhibe a la acetilcolinesterasa, es un fármaco que tiene muy buena acción en esta enfermedad. Bien, ahora, ¿cuál es el potencial de acción muscular? Acabamos de decir que el potencial de acción en reposo de las fibras musculares es de menos 80 a menos 90 milivoltios, ¿no? Ahora, este potencial de acción es muy corto también, igual que en las neuronas, dura de 1 a 5 milisegundos, generalmente entre 2 milisegundos. Es entonces un tiempo bastante corto en el que va a permitir que el potencial de acción de la célula pueda elevar la carga eléctrica de la célula hasta una carga francamente positiva. Ahora, este potencial de acción va a permitir además que el músculo se pueda contraer. Ahora, ¿cuál es la velocidad de conducción de la fibra muscular, de la fibra nerviosa? No, en este caso de la fibra muscular del potencial de acción, una velocidad de 3 a 5 milisegundos, aproximadamente una 13ª parte de las fibras nerviosas mielinizadas grandes. Entonces el potencial de acción en el interior de la fibra muscular va a ser conducido a esta velocidad de 3 a 5 milisegundos. Pero si ustedes recuerdan, las fibras musculares son cortas de tamaño, entonces esta velocidad de 3 a 5 metros sobre segundo es suficiente para que el potencial de acción en el interior de la fibra se transmita a una velocidad, en un periodo de tiempo muy corto y sea suficiente 1 a 5 milisegundos para que toda la fibra muscular quede despolarizada. Ahora, este potencial de acción, ¿ven? Si ustedes ven este gráfico, este dibujo de acá, el potencial de acción se va a transmitir a lo largo de toda la membrana de la fibra muscular. Y si ustedes recuerdan, la membrana de la fibra muscular tiene unas invaginaciones, unas entradas que forman los túbulos transversos o túbulos T. Entonces, si este es el líquido extracelular que está en contacto con la membrana de la fibra muscular
y en el interior de la fibra muscular están las miofibrillas, donde está la actina y la miosina, los filamentos de actina y miosina. Vean, estos túbulos T ingresan hacia el interior de la fibra, ¿no? Y se dirigen a lo largo de las miofibrillas o atraviesan, ¿no?, la fibra y entran en contacto con todas las miofibrillas, aunque no entran en contacto directo con las miofibrillas porque están separados por la membrana celular. Desde luego aquí hay una membrana celular. En los túbulos hay líquido extracelular rico en sodio, ¿no? Por los túbulos entonces circula el líquido extracelular rico en sodio. Además, estos túbulos, como ustedes pueden ver, están en estrecho contacto con estas superficies amarillas que están en el gráfico. Estas superficies amarillas son el retículo endoplásmico o retículo sarcoplasmático de las células musculares. Entonces, el túbulo T, en realidad, vean, va a estar muy cerca del retículo sarcoplasmático. Bien, ahora, cuando llega un potencial de acción ¿cómo llega el potencial de acción a la fibra muscular? A través de la apertura de los canales de sodio dependientes de la acetilcolina, ¿no? Entonces, vean, por todo por ese potencial de acción se propaga por toda la membrana, incluida la membrana de los túbulos T. Y el sodio, y se abren canales de sodio, y el sodio ingresa en gran cantidad al interior del músculo esquelético, de la fibra del músculo esquelético. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando se despolariza el músculo esquelético? Ingresa el sodio, se despolariza y se abren, gracias a esa despolarización, se abren canales de calcio que están en el retículo endoplasmático. Este retículo está lleno de canales de calcio y el retículo está cargado de iones calcio. Tiene iones calcio en gran cantidad. Entonces, cuando se abren los canales de calcio dependientes del voltaje, el calcio sale, ¿no?, y se dirige hacia el sistema de contracción del músculo esquelético. Fíjense acá, llega el potencial de acción, ¿no es verdad? Ingresa el sodio, cambia la carga eléctrica de la célula. Al ingresar el sodio se abren canales de calcio, el calcio sale de la célula y se dirige hacia el complejo troponina-tropomiosina. Se une a la subunidad C, hay un cambio de conformación entonces entre la subunidad C, la subunidad T y la subunidad I. Esto hace que los puntos activos queden descubiertos porque la tropomiosina se va a desplazar sobre la actina dejando libres los puntos activos. Y ya sabemos que cuando los puntos activos quedan libres, las cabezas de la miosina son atraídos por los puntos activos. Hay una afinidad química entre la cabeza de la miosina y el punto activo y se establecen enlaces químicos entre estas dos sustancias. Una vez que se unen la cabeza de la miosina con los puntos activos, la cabeza de la miosina tiene una actividad ATPasa y lo que hace es hidrolizar al ATP, convertirlo en ADP y utilizar el fósforo de alta energía para la contracción. Una vez que se produce la contracción, ¿vean?, y además, recuerdan, la acetilcolinesterasa deja que actúa sobre la acetilcolina
deja de entrar el sodio y más bien sobreviene la repolarización, sale el sodio, perdón, sale el potasio y la célula vuelve a su potencial de reposo. Ese potencial de reposo hace que el calcio se libere de la troponina y vuelva el calcio hacia el retículo sarcoplásmico. ¿Y cómo vuelve hacia el retículo sarcoplásmico? Si el calcio está más concentrado dentro del retículo que fuera. El calcio vuelve gracias a una bomba de calcio. Hay una bomba de calcio que bombea todo el calcio desde el exterior hacia el interior del retículo, con lo que termina el proceso de contracción. Entonces, son todos estos eventos que se producen en el interior de la fibra muscular, los que permiten que primero la fibra se excite y luego se contrae. Bien, es esa bomba de calcio la que va a producir que el calcio vuelva hacia el retículo sarcoplásmico. Bien, hasta aquí entonces este tema. No sé si hay alguna consulta. Doctor, solo para confirmar, la acetilcolinesterasa transferasa sintetiza la acetilcolina. No, hay dos enzimas. Sí. Una es la acetiltransferasa de colina, ¿ya? Esa es una. Okay. Esa acetiltransferasa de colina lo que hace es unir al acetil-CoA con la colina y forma la acetilcolina. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Eso ocurre en el citoplasma del axón terminal, ¿no? En la célula nerviosa, dentro de la célula nerviosa, de la fibra nerviosa que está trayendo el impulso, se forma la acetilcolina. Gracias a la acción de la acetiltransferasa de colina. Ya. Después, cuando llega el potencial de acción hacia el axón terminal, se abren los canales de calcio, entre el calcio se une a las vesículas cargadas de acetilcolina, se libera la acetilcolina y la acetilcolina llega al espacio sináptico y luego en el espacio sináptico actúa sobre el receptor nicotínico, ¿no es verdad? Y lo abre. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Abre el receptor nicotínico e ingresa el sodio para despolarizar a la fibra muscular. Ese tiempo de acción de la acetilcolina es de milisegundos, ¿no? ¿Por qué es un tiempo de acción tan corto? Porque hay otra enzima. Esa enzima es la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa está, digamos, pendiente de la acetilcolina, no la deja casi actuar, vean, por eso es que la acción de este neurotransmisor es tan corta, porque como ahí está la acetilcolinesterasa, inmediatamente la acetilcolinesterasa se une al neurotransmisor y lo inutiliza, y lo destruye en realidad, y lo convierte en colina, otra vez, la colina que originalmente formó parte, no es verdad, de la acetilcolina, y en acetato, ya no en acetil-CoA, sino en acetato. Ese acetato ya es eliminado por el organismo. Entonces, hay dos enzimas. Una es la acetiltransferasa de colina, la que sintetiza a la acetilcolina, la que fabrica, digamos, la acetilcolina. Y hay otra, la acetilcolinesterasa, que es la que destruye a la acetilcolina. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Van a ver que cuando hablemos, esta es la característica de todos los neurotransmisores. Su acción dura milisegundos y todos los neurotransmisores tienen una enzima que los destruye, porque si no hubiera la enzima seguirían
durando mucho tiempo, ¿no es verdad? La acción de los neurotransmisores generalmente es de milisegundos. La adrenalina, la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, el glutamato, el GABA, todos esos neurotransmisores que los vamos a ver en detalle cuando hablamos del sistema nervioso central, actúan igual que la acetilcolina y la acetilcolina también en el sistema nervioso, que es un neurotransmisor del sistema nervioso. También actúan durante milisegundos. Es muy fugaz la acción, pero importantísima, porque vean, sin acetilcolina no hay movimiento del músculo esquelético, ¿no? No se puede mover el músculo esquelético, no se puede contraer el músculo esquelético. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, entonces la acetilcolina es producida en la fibra nerviosa, ¿verdad? En el terminal de la fibra nerviosa. En el terminal de la fibra nerviosa. Ahí en el citoplasma de la fibra nerviosa, ¿no? Ahí Las se neuronas produce. lo fabrican entonces, ¿no? Las fibras nerviosas lo fabrican y las neuronas en la corteza cerebral y en el sistema simpático y parasimpático también. Pero en este caso es en la fibra nerviosa, la que está saliendo del asta anterior de la médula para llegar hasta el músculo, ¿no? Sí, doctor. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, los túbulos transversos son parte del sarcolema, entonces, ¿no? Son formaciones Sí. del sarcolema. Sí. Ok. Claro, son prolongaciones de la propia membrana, ¿es verdad? Que ingresa hacia el interior, llevando, ¿para qué son estos túbulos transversos? ¿Vean? Para que el potencial de acción sea transmitido rápidamente desde el exterior hacia el interior a través del ingreso del sodio y que el sodio dentro de la célula muscular, ¿cuál es la función del ion sodio dentro de la célula muscular? Despolarizar a la célula, hacer que cambie de carga eléctrica, de negativa a positiva. ¿Y cuál es el fin de esa despolarización? Que se abran los canales de calcio. Si no hay despolarización, no se abre el canal de calcio que está en el retículo sarcoplásmico. Tal vez un segundito, a ver, vamos a volver a esta, ¿cuál era? Creo que es esta. Vámonos al último. Aquí. Fíjense, si este es un túbulo T, por ejemplo, por decir este, ¿sí? Entonces, fíjense, por aquí, aquí están los canales de sodio por el que va a ingresar el sodio durante la despolarización. Se abren estos canales y entra el sodio del líquido extracelular al líquido intracelular. Aquí adentro, en el líquido intracelular, el sodio, ¿qué va a hacer? Va a despolarizar, ¿no? De menos 85 milivoltios va a subir a la célula hasta más 50 milivoltios. Ese voltaje va a hacer que aquí, en el retículo sarcoplásmico, este amarillo es el retículo sarcoplásmico, que está cargado de calcio. Este retículo sarcoplásmico tiene en su membrana canales de calcio. Esos canales de calcio dependen del voltaje. Entonces, este voltaje que sube, permite que se abra el canal de calcio. El calcio sale y ¿a dónde va? A la troponina. ¿Para qué? Para activar el complejo troponina-tropomiosina y queden descubiertos los puntos activos y la cabeza de la miosina se una al punto activo de la actina y se produzca el golpe activo o la contracción, ¿no? Entonces, ¿ven? Ese potencial de acción que va a abrir el canal de calcio es transmitido con mayor rapidez gracias precisamente a los túbulos transversos que están, ¿no?, ingresando. Si los vemos a los túbulos transversos por aquí, vean, por ejemplo, los túbulos transversos están muy en contacto con el retículo sarcoplásmico. Toda esta parte amarilla es el retículo sarcoplásmico o las cisternas que están cargadas de calcio, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna otra cosa?
¿Alguna otra duda? Bien, si no hay más dudas, tenemos tiempo todavía. Vamos a empezar a hablar un poco de la contracción y excitación del músculo liso. Bien, el músculo liso también es un músculo importantísimo en el organismo. De hecho, todas las vísceras están formadas por músculo liso, desde el esófago, la laringe, los bronquios, el estómago, los intestinos, la vesícula biliar. Todas las vísceras tienen músculo liso. Los vasos, las arterias, las venas tienen músculo liso. Entonces, el músculo liso es esencial e importante y está muy distribuido por todo el organismo. En especial las vísceras huecas están formadas por músculo liso. Este músculo liso está compuesto por fibras muy pequeñas, entre 1 a 5 micrómetros de diámetro y de 20 a 500 micrómetros de longitud. Ahora, las fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y de miosina también son las que producen la contracción. Esto es igual que el músculo esquelético, ¿ven? Hay también actina y miosina que van a actuar en conjunto para que se produzca la contracción. No es diferente desde esa perspectiva, pero vamos a ver que la disposición de la actina y de la miosina son diferentes en el músculo liso que en el músculo esquelético. Ahora, hay tantos músculos lisos, ¿verdad?, en el organismo que podríamos clasificarlos de distintas maneras, ¿no? De acuerdo a sus dimensiones físicas, de acuerdo a su organización en fascículos o láminas, después, de acuerdo a la respuesta a diferentes tipos de estímulos, a las características de la inervación o a la función, pero hay tantos músculos que todas estas clasificaciones en realidad lo único que harían es confundir en cuanto a la explicación fisiológica de la importancia del músculo liso y a la función del músculo liso. Por ejemplo, en las características de la inervación, hay músculos lisos que son inervados por el simpático, otros por el parasimpático, otros músculos lisos que son inervados por el sistema entérico, por el sistema nervioso mientérico. Entonces, tenemos diferentes características de inervación de músculo liso o a diferentes tipos de estímulos. Hay músculos lisos que son estimulados solamente por un contacto mecánico, otros músculos lisos son estimulados por el simpático, otros por el parasimpático, otros son estimulados por diferentes neurotransmisores a los que estimula o vierte el sistema simpático o el parasimpático. El sistema simpático actúa mediante la adrenalina y la noradrenalina, el parasimpático mediante la acetilcolina, pero también hay otros neurotransmisores como la dopamina que pueden también actuar sobre el músculo liso. Hay otros neurotransmisores, otras hormonas, ¿no? Como la colecistocinina o la gastrina, que también pueden actuar sobre el músculo liso. ¿Ven? En el músculo liso hay muchos estímulos que pueden hacer que se contraiga el músculo liso. No es como en el caso del músculo esquelético, que es un solo estímulo, ese estímulo nervioso que viene por el nervio raquídeo y que llega hasta la placa motora o unión neuromuscular y produce todos los fenómenos que acabamos de ver. Entonces, hay diferentes tipos de músculos lisos y diferentes respuestas, diferentes características de inervación, diferentes funciones. El músculo liso está muy distribuido por el organismo. Ahora, se han clasificado
ya desde el punto de vista de la estructura de las fibras del músculo liso, en dos tipos de músculos lisos, ¿no? Es la clasificación más, digamos, práctica. Uno que es el músculo liso multiunitario, que está formado por fibras musculares lisas y discretas, ¿vean? Y estas fibras, aunque están unas junto a otras y forman parte de un solo tejido, cada fibra actúa independiente de las demás, pero están inervados por una única terminación nerviosa. Estas fibras se pueden contraer cada fibra independientemente de las otras fibras, entonces no actúan en conjunto, ¿no? Y su control va a ser ejercido por fibras nerviosas que actúan directamente sobre las fibras musculares. Por ejemplo, el músculo ciliar del ojo, el músculo del iris, los músculos piloerectores tienen esta característica. Son, digamos, los que en cantidad, como ustedes pueden ver, son las fibras musculares lisas más, digamos, en porcentaje minoritario, en realidad, frente al músculo liso unitario. El músculo liso unitario, en cambio, donde estamos aquí, el músculo liso unitario tiene otras características. Por una parte, el músculo liso unitario es una masa de cientos de miles de fibras musculares lisas que están formando un tejido que se contrae junta como una unidad, forman lo que se conoce como un sinsitio. Cuando se excita o se estimula una fibra, el potencial de acción que llega a esa fibra se transmite a través de todas las fibras y todas responden como si fuera una sola fibra, ¿sí? Estas fibras están dispuestas en láminas o fascículos, no como las otras fibras que son independientes, una fibra de otra, el músculo liso multiunitario, ¿no? Además, sus membranas, vean, estas membranas, enseguida vamos a analizar con más detalle este músculo liso unitario, están adheridas en diferentes puntos, ¿sí? Y la fuerza se transmite que genera una fibra, puede ser transmitida a la siguiente y por esta disposición que tienen, vean, no son fibras longitudinales superpuestas como el músculo esquelético. Estas son fibras que están en contacto entre sí, entre muchas otras fibras. Entonces, esta disposición hace que la fuerza de contracción de este músculo sea mucho mayor que la del músculo esquelético, porque la fuerza que genera una fibra no solamente, digamos, en el resultado final es la fuerza generada por esa fibra, sino que es la fuerza generada por esa fibra más la fuerza que transmite a las otras, y las otras generan una fuerza y transmiten también a su vez a las vecinas. Entonces esta fuerza es mucho más intensa, se multiplica, digamos, la fuerza de estas fibras nerviosas, a diferencia de las fibras del músculo esquelético, que cada fibra, bueno, todas en conjunto suman, pero no se transmiten las fibras de la fuerza de una fibra a otra. Las membranas celulares de estas fibras, además, tienen las uniones en hendiduras, lo que hace que funcionen como sinsitio, ¿no? Cuando una fibra se excita, todas se excitan al mismo tiempo, gracias a las uniones en hendidura, porque a través de estas uniones circulan los iones y todas se contraen también al mismo tiempo. Este músculo es el músculo que está distribuido en prácticamente todas las vísceras huecas.
está en el estómago, en el esófago, en el intestino, en el recto, en los bronquios, en los vasos, ¿no? En la vesícula biliar, en los uréteres, en la vejiga. Entonces, este es un músculo que está en todo, distribuido por todas las vísceras huecas del organismo. Por eso también se lo llama músculo liso visceral. De este nos vamos a ocupar con mayor interés y con mayor profundidad porque está más distribuido en el organismo. Entonces vean, músculo liso multiunitario y músculo liso unitario. Ahora, ¿por qué se llama multiunitario? Si realmente son fibras independientes, cada una responde como independientemente de las otras, pero lo que pasa es que está formada por muchas fibras, ¿no? Que responden cada una independientemente. Y en cambio está unitario, aunque tiene muchísimas fibras también, todas responden como si fuera una sola fibra nerviosa por su característica de sin sitio. Bien, entonces, doctor, vamos, disculpe que lo interrumpa. Mi compañero se le salió por el internet, ¿lo puede aceptar? Kenneth Villagómez. Kenneth, ya, muy bien. Gracias. Ahora vean, ¿cómo es el mecanismo contráctil en el músculo liso? Aquí hay ciertos parecidos o similitudes entre el músculo liso y el músculo esquelético en el mecanismo contráctil. Los dos músculos tienen actina y miosina. La actina y la miosina son dos proteínas contráctiles que interactúan entre sí y van a producir la contracción del músculo. Este músculo, sin embargo, el músculo liso, no tiene el complejo de tropomiosina. No hay troponina ni tropomiosina en el músculo liso. En cambio, hay otra proteína que va a ayudar a que se active la contracción. Recuerdan la troponina, tiene la subunidad C a la que se une el calcio y gracias a eso se produce un cambio de conformación en la troponina y esta se transmite a la tropomiosina que se desplaza y deja despejados los puntos activos en el músculo esquelético. Aquí no hay troponina, no hay tropomiosina, hay otra proteína, la calmodulina. Esa proteína, la calmodulina, es la que se une al ion calcio, que también es esencial para la contracción. En esto es igual que el músculo esquelético. Sin calcio no hay contracción. El calcio del músculo esquelético, recuerdan, viene del retículo sarcoplasmático. Aquí el calcio también es esencial para la contracción de este músculo, pero este calcio no viene del retículo sarcoplasmático, sino viene del líquido extracelular, a diferencia del músculo esquelético. Este músculo liso tiene un retículo sarcoplásmico pequeño que no tiene casi la función de cisterna de calcio como el caso del retículo sarcoplasmático del músculo esquelético, ¿no? Entonces, aquí no hay complejo troponina-tropomiosina, hay calmodulina, y también en el ATP se va a degradar a ADP para proporcionar la energía de la contracción, es decir, ese fósforo que se va a liberar, el fósforo de alta energía, en la degradación del ATP a ADP, va a participar en la contracción, ¿no? Bien, ahora vean las características del músculo liso. Si recuerdan el músculo esquelético, solo para recordarles a ustedes, voy a hacer aquí el dibujo del músculo esquelético, tiene un filamento de actina, otro filamento de actina y un filamento de miosina con los puentes cruzados y las cabezas, ¿no? Que se unen a los puntos activos y luego la contracción es que se superponen los dos filamentos de actina. Aquí también hay filamentos de actina, desde luego, ¿no? Sí. Bien, esta es la disposición y aquí también hay puentes cruzados. ¿Ya? Entonces, por cada filamento, en este lado están los puentes cruzados, aquí, ¿ya? Por cada filamento de miosina hay dos de actina.
Aquí, como ustedes pueden ver, también aquí está la miosina, pero por cada filamento de miosina no hay 2 de actina. Pueden haber hasta 10, 11 de actina. Fíjense la cantidad de filamentos de actina que rodean a la miosina. No están organizados como el músculo esquelético. Además, aquí no hay puntos discos Z, ¿no? Hay estas otras estructuras que son los cuerpos densos. A estos cuerpos densos se sujetan la actina. En el músculo esquelético es a los discos Z que se sujetan las actinas. Aquí es a los cuerpos densos, ¿no? Ahora, estos, si ustedes observan, entonces, este fascículo de fibra muscular lisa, vamos a tener que aquí hay una fibra, aquí hay otra fibra, aquí hay otra fibra, aquí hay otra fibra, aquí hay otra fibra, que están un poco, digamos, en contacto y superpuestas las fibras, de tal suerte que la fuerza de contracción se transmite de una célula a otra. No solamente es la fuerza de contracción de una sola fibra que va a sumar a otra, sino además se va a transmitir a la otra. Porque si esta fibra se contrae, también estas otras fibras cuando se están contrayendo se van a contraer independientemente de estas, pero a su vez van a transmitirse la fuerza entre fibra y fibra por esta disposición que tienen musculares lisas. Ahora, una cosa interesante también es que estos filamentos de miosina están interpuestos entre los de actina. Entonces, vean, estos filamentos de miosina tienen puentes cruzados que están en diferentes direcciones. No es como los puentes cruzados aquí que simplemente van en una y otra dirección hacia los filamentos de actina, a los 2 filamentos de actina, sino aquí a diferentes direcciones, y los puentes cruzados en realidad basculan entre los filamentos de actina, lo que hace que tengan mayor fuerza todavía. Ya sabemos, no hay discos Z, hay cuerpos densos, ¿no? Y cuando los puentes cruzados que basculan entre los diferentes filamentos de actina, vean, se unen a la actina y la miosina tira de una actina en una dirección, en un lado, también simultáneamente está tirando del filamento de actina en dirección opuesta de estos otros filamentos de actina. Entonces, unos tiran en esta dirección, otros en esta dirección, ¿no? Para que se produzca la contracción. Y vean, además hay otras fibras que están aquí unidas a estos mismos puentes densos, entrecruzadas, digamos, que están haciendo el mismo movimiento. Esa es la transmisión de la fuerza que ocurre en estas fibras musculares. A tal punto, estas fibras musculares pueden contraerse con una fuerza tal que su dimensión puede reducirse un 80%. Es decir, pueden reducirse en una dirección o dimensión pequeña, ¿no? Del 100% pueden reducirse hasta un 80% de su longitud. En cambio, el músculo esquelético solamente se puede reducir hasta un 30% de su longitud, ¿no? Estas fibras tienen mucha mayor fuerza que el músculo esquelético, producen mayor fuerza. Tienen un ciclado lento, además. ¿Qué quiere decir el ciclado? Es la unión de la actina con la miosina. Aquí los puentes cruzados de la miosina se unen lentamente a los de actina y producen una
contracción también que empieza lentamente, ¿no? Y empieza esa contracción a hacerse cada vez más intensa, más intensa, más intensa conforme pasa el tiempo. Hay una lentitud en el inicio de la contracción y en la duración de la contracción. El músculo esquelético, vean, un potencial de acción en el músculo esquelético y la propia contracción dura milisegundos, entonces tienen que haber estímulos muy frecuentes para la contracción del músculo esquelético. Este músculo esquelético, el músculo liso, en cambio, no requiere de ese tipo de estímulo. Empieza el estímulo y ingresa el calcio. Además, aquí no ingresa el sodio, no lo despolariza este músculo el sodio, sino el calcio a través de canales lentos. Entonces, la contracción y la unión de la actina y la miosina es lenta, y además la lentitud en el inicio de la contracción es mucho mayor que la del músculo esquelético. Esta contracción puede durar segundos, no milisegundos, y de hecho se mantiene durante mucho tiempo. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el estómago. Cuando empieza a digerir, se empieza a contraer lentamente en sus movimientos para triturar, para licuar el contenido del estómago, ¿no? Entonces, vean, es muy diferente, no son movimientos rápidos los que hace el músculo liso, sino más bien lentos, y tiene una mayor fuerza de contracción, de 4 a 6 kilogramos por centímetro cuadrado, en relación a los 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado que tiene el músculo esquelético. ¿Vean? Este es de 4 a 6, en cambio el músculo esquelético es de 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Y aquí hay un mantenimiento de un mecanismo la producción de un mecanismo de cerrojo para que se mantenga la contracción prolongada. Este mecanismo del cerrojo tiene que ver con la bioquímica propia de la contracción muscular. Aquí se activan enzimas que van a producir la contracción muscular, y se van a activar también enzimas que van a producir la relajación muscular, ¿no? Bien, ese mecanismo de cerrojo es el que mantiene por mucho tiempo la contracción circular. Bien, ahora aquí vamos a quedar, bueno, nos pasamos, desde aquí vamos a empezar mañana con más detalle para hablar los tipos de regulación de la contracción muscular y cómo los iones calcio son regulados para intervenir directamente. Aquí no intervienen iones sodio, sino directamente los iones calcio desde la despolarización hasta la contracción del músculo liso. Bien, aquí quedamos, nos vemos mañana. Gracias por su atención, y con los estudiantes que tenemos reunión para sus investigaciones, voy a estar en unos 15 minutos ahí en la universidad. Hasta mañana y gracias por su atención. Hasta mañana, doctor. Hasta luego.